Hola amigos y amigas, hoy un nuevo capítulo de Derechos Hablados en este camino hacia el plebiscito del 4 de septiembre. Nos falta poco más de una semana. Y hoy tenemos una invitada muy especial, Alondra Carrillo. Me tocó conocerla, toparnos en una actividad en la Plaza de la Libertad de Prensa, una actividad de LOM Ediciones. Nos tocó a cada uno leer un extracto de la nueva constitución. Alondra es convencional, psicóloga, parte de integrante de 8M, ex vocera de 8M. Alondra, hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Alondra, nos gustaría partir un poco conversando lo que fue tu experiencia dentro de la convención. ¿Qué llevó a 8M a tomar la decisión de levantar candidaturas? Entiendo que ustedes fueron en su momento muy críticas del acuerdo del 15 de noviembre, al igual que muchos, eh, pero algo pasa en ese camino que lleva a tomar la decisión a muchos sectores de postularse a la convención y en tu caso salir electa. ¿Cómo fue esa experiencia y durante la convención? Sí. Bueno, fue un largo proceso de discusión y de deliberación en la coordinadora Feminista 8 de Marzo, igual que en muchas organizaciones sociales, eh, para poder situarnos frente a lo que denominábamos el itinerario institucional que se Mm, había acordado el 15 de noviembre mm, y que distaba en ese momento de lo que nosotras y nosotros en la calle estábamos demandando, ¿no? La mayoría del movimiento social, prácticamente todo el movimiento social, se pronunció en contra del acuerdo por la paz social y la nueva constitución, por considerarlo un acuerdo de impunidad respecto del gobierno de Sebastián Piñera, que había desplegado un repertorio de violaciones de derechos humanos y de prisión política contra la protesta social, y también un acuerdo que buscaba tutelar el proceso constituyente abierto, ¿no? Eh, Conforme fue avanzando el proceso, fueron situándose algunas de las coordenadas que iban a enmarcar la constituyente, como la paridad, los escaños reservados para pueblos originarios, las listas independientes. sí. Las organizaciones sociales empezamos a deliberar y nosotras finalmente, después de un largo proceso, concluimos que eh, en el proceso constitucional iba a ser relevante que la voz que habíamos construido desde el movimiento feminista y particularmente desde la huelga general feminista del 8 de marzo y el Sí. programa de esa huelga estuviera presente en esa disputa programática que creíamos que iba a ser central, como efectivamente creo que fue, ¿no? Y que era necesario estar ahí con voz propia y no solo representarnos indirectamente a través de los partidos, ¿no? Sino estar ahí con voz propia. Y para eso decidimos disputar en listas independientes del movimiento social junto a otras organizaciones de los movimientos sociales. Y fue así que llegamos a la convención y una vez dentro, yo creo que nunca anticipamos la composición que iba a tener la convención, ¿no? La enorme presencia popular que hubo adentro y la gran fuerza que tuvo tanto el movimiento social en general como el movimiento feminista, como una de las fuerzas más importantes de los últimos años al interior de ese primer órgano paritario constituyente de la historia del mundo, ¿no? Sí, yo no puedo dejar de recordar una imagen que a mí personalmente me emocionó mucho, que es el día cuando ustedes asumen, ya en la noche, una vez que están electos la presidenta y el vicepresidente, cuando ustedes se acercan a la presidenta y entregan un proyecto del primer encuadre para trabajar la convención, que más allá de que era bastante transversal como esta palabra de un juego bastante democrático, como que si todo debiese ser transversal, pero bueno, lo era. eh, y fue, creo, la representación de un hermoso proceso que se ha vivido en Chile desde el feminismo. Eh, pero también quienes seguimos la convención nos dimos cuenta que había sectores bastante conservadores, retrógrados. No me refiero solamente a la ultraderecha, bastante también transversales. ¿Cómo fue la disputa con ellos para lograr avanzar a lo que se llegó al final? Sí.
Si bien es cierto, había sectores conservadores, y sectores conservadores que estaban en la derecha, que estaban también en la exconcertación, su posición de fuerza era una posición de minoría, ¿no? Sí. Y a diferencia de otros procesos en América Latina, de otros esfuerzos constituyentes, este es el primer proceso que se da en medio de un contexto de movilizaciones feministas de carácter de masas. De un fuerte movimiento feminista de presencia nacional e internacional que venía en alza durante los últimos años y que por lo tanto había podido empujar las coordenadas de la discusión política, había situado con mucha fuerza las demandas históricas del movimiento feminista, estaba avanzando en América Latina, estaba avanzando todavía, ¿no? Como en Argentina, con el aborto libre, legal, seguro, gratuito, en Colombia, ¿no? Entonces hay, por así decirlo, nosotras lo planteamos así a veces, como un acuerdo social que precede a el momento del órgano constituyente y que hace que el movimiento feminista pueda avanzar con una facilidad mucho mayor que la que tuvieron nuestras antecesoras o mujeres en otros espacios de discusión política. Porque, por ejemplo, no tuvimos que ponernos a discutir si existía o no existía la violencia de género. Una cuestión que hace 5 años atrás o 7 años atrás quizás sí hubiésemos tenido que discutir, ¿no? No tuvimos necesariamente que discutir por qué una cosa es discutir sobre el derecho a la vida y otra cosa son los derechos sexuales y reproductivos, porque esa distinción ya estaba habilitada, ¿no? Lo mismo con la perspectiva del trabajo, con una perspectiva feminista, o la educación no sexista, por ejemplo. No tuvimos que ponernos a hablar desde el principio cuál era el problema de la educación sexista, porque llevábamos haciendo ese diagnóstico social durante ya varios años, desde el 2014, con el primer Congreso Nacional por una Educación No Sexista, con el 2016, con Ni Una Menos, con el 2018, con el Mayo Feminista y las movilizaciones feministas estudiantiles que habían situado eso con mucha fuerza. Entonces, de algún modo, las discusiones políticas que siempre retrasan los avances del movimiento feminista porque significan volver a discutir todo de nuevo, ya estaban situadas. Y con eso, fijo, ya es mucho más fácil avanzar. Porque entonces la discusión es, bueno, ¿qué dice la norma de derechos sexuales y reproductivos? No es, ¿debe existir o no debe existir una norma de derechos sexuales y reproductivos? Correcto. Por ejemplo. Tú tocaste el tema de las demandas históricas del movimiento feminista. Sí. ¿Cuánto se avanzó finalmente en que eso quedara acá? ¿Cuánto en verdad se logró de que eso se plasmara en este libro? Yo creo que hay una parte de las demandas del movimiento feminista que resisten ser presentadas como norma constitucional, ¿no? O sea, porque dicen relación con otras cosas, pero en todo aquello que dice relación, o en la mayor parte de aquello que dice relación con el orden institucional, ¿Ya? yo creo que la agenda histórica feminista está contenida en el texto constitucional. Desde el inicio, desde el artículo número 6, dedicado a la democracia paritaria, y un Estado que en el fondo se orienta por el objetivo de alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres, mujeres y disidencias y diversidades sexuales y de género, que ya es una definición del Estado y de la democracia radical, ¿no? O sea, en sus premisas. Y que además tiene un mandato de integración que es único en el mundo, o sea, es el mayor avance en términos de normas de integración de órganos de representación política, que es la paridad para todos los órganos colegiados del Estado, paridad como piso, no como techo, paridad no binaria, o sea, una paridad que no solo se piensa entre hombres y mujeres como si eso fuese la única posibilidad, ¿no? Tenemos además las normas sobre derecho a una vida libre de violencia, la norma del artículo 25 sobre igualdad sustantiva, las normas sobre derechos sexuales y reproductivos, el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados como un trabajo socialmente necesario, una actividad económica que sostiene la vida, que debe ser considerada por el Estado y que debe ser redistribuida en términos de género y sociales. Tenemos las normas sobre justicia con perspectiva de género, y eso por solo mencionar algunas de las reivindicaciones históricas del movimiento feminista,
sumadas también a las reivindicaciones que han sido muy fuertemente empujadas por el feminismo que se ha movilizado transversalmente contra la precarización de la vida, Sí. y que está presente entonces en todas las normas de derechos sociales también. Y yo creo que el feminismo vino a poner un piso en la propuesta de nueva constitución, un piso que está muy por encima de lo que nos hubiésemos imaginado, ¿no? Qué bueno. Yo considero que dentro de los avances de la mejora de la democracia en Chile que propone la nueva constitución, hay ciertos puntos que son clave. Uno lo que tocaste tú, que es la democracia paritaria, que es un ejemplo a nivel mundial. Creo que esta constitución, por un lado, nos sube 30 años de atraso que teníamos, pero en algunos puntos nos pone 20 años más adelante. Y Sí. uno de esos es la democracia paritaria, otra es la posibilidad que vamos a tener ciudadanos y ciudadanas de poder presentar proyectos de ley, y también la posibilidad que vamos a tener de objetar leyes o partes de leyes. Creo que esos 3 puntos, perdón, 4, la posibilidad de plebiscitar, van a ayudar a mejorar nuestra débil y, lo voy a decir como lo siento, chanta democracia. Va a haber una gran mejora. Yo quiero, Alondra, tocarte un tema, preguntarte, y acá es tu opinión, sobre un tema que es importante para el mundo feminista, pero también es importante para los movimientos de sobrevivientes de abuso, hombres, mujeres, diversidades, que tiene que ver con la educación sexual integral. Que nos explique, porque acá, bueno, no voy a entrar en el morbo de la campaña que se ha hecho por parte de estos sectores conservadores con respecto a la educación sexual, que es una cosa desquiciada, pero más que de combatir esas posturas es enseñar y aclarar qué es la educación sexual. Y ahí me gustaría preguntarte tu postura como feminista, como psicóloga, sobre la educación sexual integral. Sí. La norma de educación sexual integral, que si no me equivoco es la norma del artículo 40 de la Constitución, tengo aquí mi consejo. Es una norma que fue todo un desafío que quedara, ¿no?, en el texto constitucional, porque había personas para las cuales esta norma no refería a un asunto constitucional, más bien curricular, señalaban, y no se entendía, no se lograba entender al inicio necesariamente en qué sentido la educación sexual integral es una condición para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y no reproductivos también, ¿no? Sí. Lo que señala la norma de educación sexual integral está lleno de contenido. Es una norma muy breve, tiene un único inciso, pero nos habla de, primero, que la educación sexual integral está orientada a un propósito, que es, y esto fue terrible para los sectores ultraconservadores, ¿no?, que es la promoción del disfrute pleno y libre de la sexualidad. Es decir, la orientación de una sexualidad en la cual podamos que sea una esfera de la vida que podamos disfrutar y que podamos disfrutar libremente, sin coerción, ¿no? Esa es como la premisa general, hacia allá vamos. Por supuesto, esos sectores solo pueden imaginarse porque no tienen otras coordenadas a partir de la moral de doble estándar y cargada de hipocresía con la que tratan la cuestión de la sexualidad, ¿no? No pueden imaginar que esto sea otra cosa que perversión, cuando es justamente la posibilidad de ir despejando esos fantasmas que se ciernen sobre el asunto de la sexualidad cuando no es tratado como un asunto que nos compete a todas y todos, ¿no? Sí. Se habla de responsabilidad sexoafectiva en esta norma. Se habla de autonomía, autocuidado y consentimiento, es decir, de aprender que la sexualidad se desarrolla a partir de personas, de individuos que en autonomía y en pleno ejercicio de sus posibilidades y de sus capacidades tienen la posibilidad de intercambiar unos con otros en esa esfera, ¿no? Y que la condición para una sexualidad libre es el consentimiento. Es decir, que
la participación en las actividades sexuales esté determinada por un ejercicio de la voluntad, ¿no? Y por lo tanto que se resguarde esa voluntad y la capacidad de efectivamente ejercerla, y que se reconozcan los momentos en los cuales, por diversos factores, esa voluntad no tiene la posibilidad de aparecer, ya sea porque son entornos de subordinación, de sujeción, de dominación, entornos que en términos de poder son inequitativos, entornos donde, o momentos de la vida en los cuales no es posible afirmar esa voluntad, por ejemplo, cuando uno está bajo los efectos de una sustancia que inhibe el sistema nervioso central, ¿no? Entonces la importancia del consentimiento en esta norma es central, ¿no? El reconocimiento de las diversas identidades y expresiones de género y la sexualidad y la erradicación de los estereotipos de género que limitan fuertemente las posibilidades de exploración de nuestro propio deseo y de lo que queremos para nuestra vida, ¿no? Y finalmente la prevención, que es quizás lo más importante, pero lo quisimos dejar al final para que también pudiese verse cómo todo esto va en la línea de la prevención de la violencia sexual, ¿no? Desde el punto de vista de mí como psicóloga, pero en general no me gusta hablar tanto como psicóloga, como a nombre del gremio, pero desde mi punto de vista como feminista y como alguien que le importan estas cuestiones del desarrollo psicosexual de las personas, yo creo que tener la posibilidad de superar una educación sexual que procede a partir de dispositivos como la pornografía o lo que haya a la mano, que generalmente es eso, superar esas formas de educación sexual que no tienen ninguna de estas perspectivas puestas ni en el consentimiento, ni en la prevención de la violencia, ni en el respeto, ni en el autocuidado, hacia una educación sexual de la que nos hagamos cargo como sociedad y que se desarrolla a lo largo del ciclo vital de las personas en atención a sus diversos grados de desarrollo, es la posibilidad de un salto en términos de cómo nos desenvolvemos en una esfera de la vida, y es extremadamente importante para las personas, y en las que se juegan a lo largo del ciclo vital momentos decisivos para el desarrollo de la personalidad, momentos decisivos para el desarrollo de las posibilidades de una vida donde disfrutemos, donde seamos felices, donde seamos libres. Y por eso me parece que es un tremendo avance para garantizar los derechos sexuales y reproductivos, tener una norma de estas características que está además entre medio de todas las normas sobre educación, ¿no? Es decir, esta dimensión de la actividad social que es indispensable poder regular y poder impulsar desde una perspectiva social y democrática, ¿no? Yo debo reconocerte que personalmente creo que la educación sexual integral es una herramienta potentísima para combatir el abuso. Es una herramienta muy potente y necesaria. Yo no tengo por qué asumir que quienes se oponen a la educación sexual estén a favor del abuso. No hay una relación entre una premisa y otra, pero sí puedo decir de que quienes se oponen no han tenido la posibilidad de ahondar en el tema, de estudiar el tema y darse cuenta lo que es en verdad y por qué esta demanda, esta lucha por la educación sexual no solamente es una lucha del movimiento feminista, sino de que también de las organizaciones de sobrevivientes de abuso en todos los contextos. Oye, Alondra, un poco para ir ya cerrando nuestra conversación, yo quiero llevarte a lo que está pasando hoy en Chile. Hay dos cositas que me interesan. Una, por ahí revisando hoy día en la mañana, vi que habías dado una opinión sobre el proyecto 40 horas. Sí. Me gustaría que nos comentaras un poco de eso. Y por otro lado, tú vienes del mundo social, vienes de organizaciones sociales, que es un mundo que creo yo que ha terminado o ha tenido un pic de valoración, de posicionamiento, sobre todo con el estallido social. Es un mundo que ya venía trabajando
pero viene con un posicionamiento ya fuerte con el estallido social, cuando los partidos políticos en general, transversalmente, quedan casi disminuidos a cero, o encerrados en sus espacios de pseudopoder bastante minimizado, y son las organizaciones sociales las que se expresan en la calle. Pero desde ese mundo, ¿cómo ves tú estos acuerdos que se están dando entre partidos políticos, donde se olvida justamente uno de los temas que estábamos hablando, que es el mejoramiento de la calidad democrática? Y el mejoramiento de la calidad de la democracia no pasa por decisiones entre cuatro paredes, inclusive si esas decisiones son buenas. Sí, Aunque sean buenas decisiones, yo no estoy muy de acuerdo con sí. las propuestas que se están haciendo, pero aunque sean buenas decisiones, es como el papito que baja a decirte ya, ahora vamos a ir por este lado. Entonces, quisiera un poquito preguntarte sobre la postura frente al avance de esta propuesta de las 40 horas laborales, y sobre cómo están desarrollando los partidos políticos estos acuerdos. Sobre lo primero, bueno, nosotras estábamos discutiendo el proyecto de las 40 horas antes de la revuelta, ¿no? Bueno, todo el país estaba, era el tema en ese momento, y nosotras estábamos muy de acuerdo con este proyecto. Y al mismo tiempo muy preocupadas, porque es un proyecto muy importante, la reducción de la jornada laboral sin reducción de sueldo, una demanda histórica de los trabajadores y las trabajadoras aquí y en la Quebrada de la Gie, o sea, en todo el mundo, ¿no? Es recuperar tiempo para vivir. Pero al mismo tiempo estábamos preocupadas porque veíamos que en la difusión de este proyecto se decía que la gracia de las 8 horas, o sea, de las 40 horas, que era 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de sueño, o 8 horas de ocio. Sí, Nosotros decíamos, pero ¿qué mujer tiene 8 horas de ocio después de la jornada laboral? O sea, si hay doble jornada, o sea, las mujeres en Chile terminan de trabajar y llegan a la casa a seguir trabajando, ¿no? Entonces, sí, claro, para nosotras muy importante, es un tremendo avance la reducción de la jornada de trabajo, pero también es un tremendo avance porque permite esa reducción de tiempo, una redistribución del trabajo doméstico y de cuidados. Sin eso, la reducción de la jornada de trabajo termina siendo más tiempo de trabajo doméstico para las mujeres y sería, ¿no? Entonces nos parece muy importante poder reivindicar esta perspectiva y poder hacerlo con esa mirada, con una mirada que introduzca esta cuestión que tiene que estar planteada desde el momento mismo en que pensamos en recuperar tiempo para vivir. Recuperar tiempo para vivir significa, para las mujeres, distribuir las tareas domésticas y de cuidado. Si no, no es recuperar tiempo para vivir. Por eso salimos a hablar y por eso vamos a seguir hablando y vamos a seguir metiendo la cuchara en esta discusión que nos parece muy importante. Y sobre los acuerdos entre los partidos, bueno, los partidos, además, no todos los partidos, ¿no? Pero la exconcertación, el PS ha salido a decir fuertemente que, lo dijo su presidenta, ¿no? Lo peor de la convención, el peor error de la convención fueron las listas de independientes. Yo realmente lo escucho y pienso como que, wow, o sea, disculpa, wow, como que... cuando leí esa declaración de la presidenta del Partido Socialista, fue casi como sentí que estaba diciendo, ¿saben qué? Voten rechazo. Eso es lo que me... yo, a mí me pareció tremendo porque en el fondo las listas de independientes fueron la forma en la que muchos sectores que no se habían expresado en las urnas durante los últimos años encontraron la vía para expresarse. Sectores y lo mostró una investigación de CIPER, los sectores populares más precarizados fueron a votar y fueron decisivos para la conformación de la Convención Constitucional, sectores que nunca se habían visto expresados en los partidos durante los últimos años y que ahí encontraron una vía para poder expresarse políticamente. Y quienes llegamos ahí y conformamos colectivos altamente cohesionados que presentaban propuestas, que fueron parte activa de todas las discusiones y que permitieron la escritura del texto que tenemos hoy día, ¿no? Entonces, yo lamento mucho que haya un sector
que insista en pensar que la democracia se trata de cerrar la puerta. Lo lamento mucho, porque creo que justamente es lo contrario de lo que tenemos que hacer ahora, especialmente porque la tarea de aquí en adelante, del 4 de septiembre en adelante, porque va a ganar el apruebo, yo creo eso, realmente lo creo, es la implementación de la Constitución. Y la implementación de la Constitución es una tarea democrática que nos convoca a todas y todos. Nadie tiene derecho a llevarse la pelota para la casa, ¿no? Por más que haya sido electa para integrar un órgano de representación, porque lo que hemos decidido es que no queremos ya más una democracia representativa que agote el sentido de la democracia. Queremos una democracia representativa, pero también una democracia participativa, directa y comunitaria, y eso está establecido en el texto constitucional. Esa es una de las aspiraciones más sentidas de nuestro pueblo, y yo creo que, y lo dijimos ese día también, los acuerdos entre los partidos en este tiempo deberían ir direccionados a plantear cuáles van a ser las formas de participación popular para la implementación de la Constitución y cuáles van a ser las primeras medidas para hacer viable lo que está mandatado por la Constitución para ser realizado, que son en lo inmediato la conformación de los primeros órganos políticos que es necesario levantar, como la Corte Constitucional, y luego la creación de los sistemas para la garantía de derechos. Y espero realmente que esa sea la prioridad, porque esa es la urgencia que nos llevó a tener una nueva constitución. Haber tenido una constitución que nos impedía hacer los cambios necesarios y contar ahora con una constitución que los habilita. Un poco para ir cerrando, más allá de la incapacidad de la Constitución del 80, lo pétrea que era, de que solamente se permitían acuerdos siempre que no tocaras la esencia de la Constitución, porque claro, reformas hubo muchas a la Constitución del 80, de hecho termina con la firma de Ricardo Lago, pero la esencia nunca se tocó, eso era inmutable. Más allá de eso, creo que estamos frente a un momento de un cambio cultural fuerte, profundo, que no es solamente en Chile, es a nivel mundial. El estallido chileno está inserto en más de 80 estallidos a nivel mundial en los últimos años, en distintos lugares del mundo, con distintas profundidades y distintos avances dependiendo de la realidad de cada país. Y Chile creo que hoy ha dado un paso importante. Y el camino que viene, porque al igual que tú, estoy convencido que este 4 de septiembre vamos a terminar en la calle celebrando, y lo merecemos realmente. Creo que la Cámara actual de Diputados, el 5 de septiembre, tiene una obligación, que no es empezar a habilitar el nuevo texto constitucional, es salir a la calle a conversar con las organizaciones sociales y a conversar con quienes no están organizados, que son la gran mayoría del pueblo chileno, para ver cómo la empezamos a habilitar. Ellos pondrán las firmas, pondrán los votos en la Cámara, porque también es parte de este juego democrático. Pero la construcción es con la gente, es con el pueblo. No hay otra forma. O si no, en verdad, el que no lo hace es que no leyó esto o no entendió nada. Alondra, nosotros somos un programa que nos hemos declarado de que no somos imparciales, para nada. Acá no hemos invitado ni vamos a invitar a nadie al rechazo porque sentimos que lo que nos importa es posicionar los derechos humanos. Por lo tanto, yo no me puedo despedir sin decir que queda un poco más de una semana y hay que aprobar. Hay que salir a votar. Más de 12 millones de personas ya se han metido a CERVEL a ver sus lugares de votación, que es algo que jamás había sucedido en la historia de Chile. Es algo inédito. Este es un país que no está fraccionado, pero sí hermosamente politizado. La gente está discutiendo. Y quiero terminar con una pequeña anécdota que me mandaron la foto por un grupo de WhatsApp ayer. En una micro en Providencia se sube un perro y el chofer para que el perro se baje, y la gente empieza a decir que la nueva constitución defiende los derechos de los animales.
y le empezaron a dar comida y a hacer cariño, y el perro se sentó. De hecho, sale la foto del perro arriba de un asiento de la micro, y se baja un poco más allá, en un momento la micro para y el perro se baja. Eso significa que el pueblo ha entendido esta propuesta de nueva constitución. Alondra, muchas gracias. Muchas gracias, Helmut.